Los millonarios están emigrando. Con los visados a la venta y los gobiernos compitiendo por atraer a los emigrantes ricos, nunca ha sido tan fácil para los millonarios mudarse. ¿Pero qué países están perdiendo más millonarios y por qué? ¿Qué significa para un país que sus millonarios abandonen el barco? ¿Y es la llegada de residentes ricos una buena noticia para los países receptores? Hoy lo descubriremos, además de lo que significa para los mercados. Permanece atento. El número de millonarios en dólares que emigran a otro país cada año se ha duplicado con creces durante la última década. Se prevé que este año se produzca el mayor movimiento de millonarios jamás registrado. Según la empresa de inversiones migratorias Henley & Partners, unos 128.000 millonarios se habrán trasladado a un nuevo país y habrán permanecido en él más de 6 meses a finales de 2024. Esta cifra es superior a los 57.000 de hace 10 años. Ahora bien, la población millonaria mundial aumenta cada año, por lo que no es de extrañar que también aumente el número de millonarios que emigran. La cuestión es si el número de millonarios que emigran aumenta porque hay más millonarios o si se trata de una tendencia estructural al alza. Para responder a esta pregunta, tendremos que averiguar cuántos millonarios hay en el mundo y cómo está creciendo este grupo demográfico. Naturalmente, el número de millonarios depende de cómo definas a un millonario. Si tienes en cuenta los activos reales, como las propiedades, acabarás teniendo muchos más millonarios que si solo cuentas los activos financieros. Se trata de una distinción importante para nosotros, porque si un grupo de millonarios se traslada a tu ciudad, los precios de la propiedad se pondrán por las nubes. Esto hace que muchos propietarios se conviertan de repente en millonarios sobre el papel, a pesar de no ser ricos en ningún otro sentido. En realidad, pueden acabar siendo más pobres si tienen que pagar más impuestos por su encarecida vivienda. Así pues, comparemos el número de millonarios. La definición de millonario utilizada por UBS en su informe sobre la riqueza mundial de 2024 incluye tanto activos reales como propiedades y activos financieros líquidos. Esto les lleva a un total de 58 millones de millonarios en todo el mundo en 2023, incluidos 22 millones solo en los Estados Unidos. Pero si excluyes los activos reales de la ecuación y solo cuentas los activos financieros líquidos, obtienes una cifra mucho menor. Utilizando esta regla, la consultora multinacional francesa Capgemini publicó datos que muestran que en 2023 había 22.8 millones de millonarios en todo el mundo frente a los 13.7 millones de 2013, lo que supone un aumento del 66% en una década. Esta es la misma definición de millonario que utiliza Henley & Partners para sus datos sobre migración, así que es la que utilizaremos. Los datos de Henley & Partners muestran un aumento de los millonarios que emigran de 57.000 en 2013 a 120.000 en 2023. Esto supone un incremento del 110% en una década. Ahora bien, si el número de millonarios aumentó un 66% en una década y el número de millonarios que emigran aumentó un 110%, entonces la emigración millonaria aumentó a un ritmo del 67% más rápido que el número de millonarios en todo el mundo. Así pues, los millonarios están emigrando realmente mucho más deprisa que en el pasado y no es porque haya más. Por tanto, ¿qué países están perdiendo millonarios? ¿Con qué intensidad y por qué? Vamos a analizar los 5 principales países que están siendo abandonados por los millonarios. Compararemos el número de abandonos de este año y del año pasado, así como el cambio en la población millonaria total. Todos los datos a los que nos referimos proceden de Henley & Partners y utilizan su definición de millonario como alguien con $1 millón o más en activos líquidos invertibles. En quinto lugar tenemos a Rusia, que tiene un número sorprendentemente pequeño de millonarios, teniendo en cuenta su enorme población de 144 millones de habitantes. Este año solo había 68.400 millonarios rusos frente a 67.700 en 2023, lo que supone un aumento interanual del 1%. Los millonarios se marcharon en masa al inicio de la guerra entre Rusia y Ucrania. Los Estados Unidos y sus aliados han puesto en marcha un importante régimen de sanciones para presionar a Rusia y sus ciudadanos más ricos no están dispuestos a pasar por ahí.
Pero como era de esperar, el grueso de los que abandonaron el país lo hicieron al estallar la guerra a principios de 2022. Ese año se marcharon 8.500 millonarios frente a 3.000 en 2023 y solo 1.000 este año. Así pues, durante el último año, el número de millonarios que abandonan el país ha descendido en 2/3, mientras que la población millonaria total de Rusia se mantiene e incluso aumenta. Si todo lo demás se mantiene igual, parece que el éxodo millonario de Rusia ha terminado en gran medida y el número de nuevos emigrantes podría seguir disminuyendo hasta 2025. Dado que el catalizador de la salida fue la guerra de Ucrania y las sanciones relacionadas, esperemos que muchos de los que se marcharon vuelvan cuando la guerra llegue a su fin, suponiendo que las sanciones a Rusia también se suavizarán en esas circunstancias. En cuarto lugar está Corea del Sur, donde la tasa de millonarios que se marchan sigue una fuerte tendencia al alza. Se duplicó, pasando de 400 individuos en 2022 a 800 en 2023, y otro 50% hasta los 1.200 previstos en 2024. Según una empresa consultora sobre migración de inversiones, a los millonarios les repele la idea de pagar los impuestos de sucesiones y donaciones de Corea. El tipo máximo del impuesto de sucesiones de Corea del Sur es del 50%, el doble de la media del 25% de los países de la OCDE. En cambio, los Estados Unidos ofrecen un crédito unificado para los impuestos de sucesiones y donaciones que permite a las parejas casadas recibir una deducción de más de 27 millones de dólares. Como era de esperar, los Estados Unidos son uno de los principales destinos de los millonarios coreanos junto con Canadá y Australia. Empezando por Corea del Sur, vamos a ver un patrón interesante. El número de millonarios está disminuyendo rápidamente, pero la emigración de millonarios no es la razón principal. En 2022 había 149.100 millonarios en Corea del Sur. Esta cifra descendió a 128.900 en 2023 y de nuevo a 109.600 en 2024. Así pues, durante el último año, Corea perdió 19.300 millonarios, es decir, aproximadamente el 15% de su población millonaria. Los 800 millonarios que salieron de Corea el año pasado representan solo el 4% de la disminución de la población millonaria. Esto nos lleva a preguntarnos qué ocurrió con el otro 96%. Quizá eso es lo que ocurre cuando consigues que todo un país se enganche a XRP. Es broma, seguro que va a la luna. Ahora bien, aunque el número de millonarios que se marchan sigue siendo pequeño en términos absolutos, se ha triplicado durante los últimos 2 años. Y si este impulso continúa, la fuga de capitales podría ser realmente una realidad para Corea del Sur. Pero en general, la historia más importante parece ser el crecimiento de la población que ha dejado de ser millonaria de Corea. El país ha perdido unos 40.000 millonarios desde 2022, pero solo 2.400 debido a la emigración. Así que si no abandonan el país, es de suponer que han perdido su condición de millonarios. Recemos por las bolsas de Corea. En tercer lugar está India, que se espera que pierda 4.300 millonarios este año. Según el informe de Henley & Partners, es más probable que los millonarios que se marchan de India mantengan intereses económicos en su país de origen que los que se marchan de otros países. El informe cita la búsqueda de un estilo de vida mejor fuera del subcontinente, más que las preocupaciones fiscales, como principal motor de las salidas de India. También señala que India está produciendo nuevos millonarios a un ritmo mucho más rápido del que pueden marcharse, por lo que no se agotarán pronto. ¿O sí lo harán? El número de migrantes descendió un 43% durante el último año, de 5.100 en 2023 a 4.300 en 2024. No obstante, el número de millonarios también disminuyó un 5.3%, de 344.600 millonarios el año pasado a 326.400 este año. Así que puede que sea cierto que hay más millonarios nuevos que millonarios que se marchan, pero parece que el grupo que realmente deberíamos analizar es el de los exmillonarios. Al igual que Corea, la población millonaria total de la India está disminuyendo y parece que la emigración no tiene mucho que ver con ello. No obstante, a diferencia de Corea, el ritmo de salida de millonarios se está ralentizando.
Si esta tendencia se mantiene, puede que la emigración de millonarios no sea una gran preocupación para India. En segundo lugar está el Reino Unido, que está dejando escapar millonarios a gran escala. El número de millonarios que abandonan este país se ha más que duplicado, pasando de 4.200 el año pasado a los 9.500 previstos para este año. Mientras tanto, la población millonaria del Reino Unido ha bajado de 651.700 el año pasado a 602.500 este año, lo que supone un descenso de 49.200, es decir, alrededor del 8.2%. Y ya podemos ver el mismo patrón que en Corea del Sur. La población millonaria está disminuyendo, pero más del 90% del descenso se debió a otros factores, no a que los millonarios emigraran. No obstante, no podemos descartar la emigración porque ha aumentado un 126% interanual y si el impulso continúa en esta dirección, podría convertirse en un caso de fuga de capitales en toda regla. Entonces, ¿qué motiva a los millonarios del Reino Unido a marcharse? Henley & Partners citan el persistente impacto económico del Brexit, la inestabilidad de los gobiernos y los cambios en las leyes fiscales como factores que impulsan a los millonarios a salir. El país votó a favor de abandonar la Unión Europea en 2016, pero no completó su salida hasta 2021. Esto coincidió con la pandemia, cuando los millonarios no pudieron trasladarse al extranjero tan fácilmente. Pero con la pandemia ya firmemente en el pasado, la realidad de la Gran Bretaña del Brexit está a la vista de todos y algunos millonarios no están impresionados. Un multimillonario entrevistado por el Financial Times dijo, citamos, «Se produjo el Brexit y los conservadores prometieron hacer del Reino Unido un país como Singapur y en lugar de eso convirtieron este lugar en Bielorrusia». No sabemos qué tiene ese tipo en contra de Bielorrusia, pero entenderemos que no es un destino que le apasione. La inestabilidad de los gobiernos ha sido un tema recurrente durante la última década en el Reino Unido. Ha habido muchos episodios de este tipo, pero el más reciente y caótico fue el de la primera ministra Liz Truss en 2022. Durante sus 44 días en el cargo, Truss provocó una crisis de confianza en la estabilidad fiscal del Reino Unido al anunciar por sorpresa una ronda de recortes fiscales no financiados por valor de 45.000 millones de libras. Esto hizo que los rendimientos de los bonos se dispararan, lo que provocó una crisis de liquidez en los fondos de pensiones del Reino Unido, que tuvieron que vender sus activos para hacer frente a los márgenes de garantía y evitar el hundimiento. La libra esterlina cayó a mínimos históricos frente al dólar y la credibilidad del Reino Unido sufrió un duro golpe. Esto puede haber sido la gota que colmó el vaso para algunos millonarios cuya riqueza está ligada a activos y mercados financieros del Reino Unido. Algunos millonarios que se marchan también están motivados por los recientes cambios en la legislación fiscal. En las elecciones generales de 2024, los dos principales partidos se comprometieron a poner fin al régimen fiscal que históricamente ha hecho del Reino Unido un lugar atractivo para los millonarios extranjeros. Este régimen concede una exención fiscal de 15 años sobre los ingresos en el extranjero a las personas no domiciliadas, lo que significa que viven en el Reino Unido pero no de forma permanente. Este régimen fiscal de no domiciliados es una de las razones por las que tantos millonarios extranjeros decidieron vivir en el Reino Unido. Por ello, acabar con ella provocará que algunos se levanten y se marchen. Al fin y al cabo, el Reino Unido no es su hogar permanente. A principios de este año, el Financial Times habló con un inversor francés que afirmó rotundamente que, citamos, cualquier extranjero en el Reino Unido que tenga la opción de marcharse lo está haciendo debido al fin del régimen de no domiciliados. Esto podría explicar el aumento del número de millonarios que se han marchado durante el último año. Esto nos deja con el último país, el que está produciendo las mayores salidas de millonarios del mundo. Sorpresa, sorpresa. Es China, que se prevé que pierda 15.200 millonarios este año. Para ser sinceros, cuando tienes una economía avanzada con cerca de 1.500 millones de personas, es bastante difícil no tener el mayor número de cualquier grupo haciendo algo. Henley & Partners dicen más o menos lo mismo. Según ellos, la razón por la que China tiene el mayor número de millonarios que se marchan es, citamos,
debido al éxito de su considerable economía a la hora de generar millonarios. Las cifras parecen apoyar este argumento. El número de millonarios en China ha aumentado un 10.6% interanual de 780.000 a 862.400. Mientras tanto, el número de millonarios que se marchan de China aumentó de 13.800 el año pasado a 15.200 este año. Esto también supone un aumento de alrededor del 10%. Así que en este momento, China está produciendo nuevos millonarios a un ritmo casi exactamente proporcional al ritmo al que se marchan los millonarios existentes. En conjunto, el número de nuevos millonarios es muchas veces mayor que el de los que se marchan. ¿De acuerdo? Te hemos proporcionado un montón de cifras, pero ¿cuál es la conclusión? A nivel global, la emigración de los millonarios aumenta a un ritmo más rápido que la población millonaria del mundo. Esto ha llevado a algunos medios de comunicación a hablar de un éxodo de los millonarios y de una gran marcha de los millonarios. Pero como hemos visto, detrás de la tendencia alcista mundial se desarrollan tendencias muy diferentes en los distintos países. Detrás de las salidas de millonarios de cada país hay una historia diferente. De los 5 países que producen las mayores salidas este año, 3 son auténticas hemorragias de millonarios. El Reino Unido y Corea del Sur destacan por haber conseguido perder el 8% y el 15% de su población millonaria durante el último año, pero por razones que aparentemente tienen poco que ver con la emigración. Parece que la población que deja de ser millonaria del Reino Unido y Corea está creciendo rápidamente. Y francamente, esta parece la historia más importante porque en términos absolutos, la emigración millonaria per se sigue siendo más un goteo que un éxodo. Si en algún lugar se produjo un éxodo, fue en Rusia en 2022 por razones obvias. Pero desde entonces se ha enfriado y la población millonaria del país está creciendo de nuevo. No obstante, no debemos olvidar los éxodos en el Reino Unido y Corea porque se están acelerando muy rápidamente. Se trata de 2 países muy diferentes y los factores que impulsan esta salida no son exactamente los mismos, pero coinciden en gran medida en el ámbito de los impuestos. Los cambios propuestos este año en la legislación fiscal del Reino Unido podrían explicar el gran repunte de las salidas. Por otra parte, el impuesto de sucesiones y donaciones de Corea del Sur del 50% está en vigor desde principios de la década de 2000, por lo que no está claro si es el culpable del reciente y rápido aumento de millonarios que se marchan. Los ricos tienden a relacionarse con otros ricos, por lo que es probable que la emigración millonaria tenga un efecto contagioso. Por ejemplo, los 1.200 millonarios que abandonaron Corea del Sur este año probablemente conocían algunos de los 800 que se fueron el año pasado y de los 400 que se fueron el año anterior. Si tus amigos hacen las maletas y se marchan, puede que te sientas inclinado a unirte a ellos, sobre todo si el grupo de otros millonarios en tu país se está reduciendo rápidamente. La tendencia a que la riqueza se concentre en manos de un grupo cada vez más reducido de millonarios, multimillonarios y sobre todo billonarios no muestra signos de desaceleración. Si la enorme cantidad de dinero que tienen en sus cuentas bancarias beneficia o no al país en el que viven, es una cuestión debatible. Naturalmente, los ricos representan un nivel desproporcionadamente alto de consumo en la economía. Pero cuando hay tanta riqueza almacenada en bancos y fondos offshore y activos financieros desvinculados de la economía real, su contribución a la producción y el consumo de bienes y servicios en cualquier país es cuestionable. En cualquier caso, se puede afirmar con seguridad que cuando los ricos abandonan un país y se llevan todo su dinero con ellos, esto no va a beneficiar a la economía. Menos dinero circulando por la economía es probable que signifique menor crecimiento, menos nuevos puestos de trabajo, menos ingresos fiscales, menos consumo y en general que todo el mundo se empobrezca un poco más. Si continúan las tendencias actuales, países como el Reino Unido y Corea del Sur van a tener fugas de riqueza, mientras que los imanes de millonarios como Dubái, Singapur y las principales ciudades de los Estados Unidos, Canadá y Australia siguen concentrando cantidades ingentes de riqueza. Esto supondrá sin duda un impulso para las economías de estos destinos. Por otra parte, es probable que los precios de la propiedad y el coste de la vida en estos destinos se disparen. Esto es lo que ocurre desde hace tiempo en ciudades como Nueva York y Londres, y más recientemente en Vancouver y Sydney,
donde la población local se ve expulsada de sus propios barrios. La otra cara de la moneda es que los anteriores imanes de millonarios como Londres podrían finalmente volverse más asequibles para vivir, aunque esto no ocurrirá de la noche a la mañana. La pregunta del millón de satoshis: ¿qué pasa con el mercado de las criptomonedas? Pues bien, el impacto de la emigración de los millonarios en los mercados financieros, incluido el de las criptomonedas, es inequívocamente positiva. El motivo es que los millonarios tienden a emigrar a donde tengan que pagar menos impuestos. Cuantos menos impuestos paguen, más dinero podrán invertir en activos financieros como las criptomonedas para aumentar aún más su riqueza. Esto no es consejo financiero, pero si crees que la fuga de capitales es una amenaza para tu economía, invertir en activos financieros, como por ejemplo el BTC, podría ser una de las mejores estrategias de cobertura que existen. Las criptomonedas son el mercado y la clase de activos más global que existe, y a medida que los millonarios se muevan más, probablemente veremos cómo se almacena y se mueve más riqueza en activos como las monedas estables y el BTC. Podríamos equivocarnos, pero la fuga de capitales, la emigración de los millonarios, como quieras llamarlo, parece alcista para las criptomonedas. Por supuesto, si tienes una opinión diferente, ya sabes lo que tienes que hacer. Deja tu opinión más apasionada en los comentarios. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha servido de algo, no olvides en pulsar el botón de me gusta para darle un empujón. Si aún no lo has hecho, suscríbete y a sonar la campanita de notificación para no perderte los próximos. Como siempre, muchas gracias por acompañarnos hasta el final. Nos vemos en un par de días. Chao, chao.